Crudas tardes, ¿cómo estáis? Pero vamos a ver. No, ese no era el rollo. Les he dado una instrucción muy clara. Ahora cuando os pida que participéis, por favor, entusiasmo. Y, o sea, muertos por dentro. Porque hace frío, un día gris. Está un poco como tú, sí. Sí. Estamos en Venga, Blue Monday. vamos a intentarlo otra vez, ¿eh? Venga. Crudas tardes, ¿cómo estáis? Sí, ¿Hoy ha venido a divertirse al hormiguero? ¡Que no! Bueno, gracias por llenar una vez más el estudio de la República Independiente de la Radio y por hacer posible episodios como este. Además, eso os da preferencia para venir a estos programas especiales que hacemos por las tardes con público. Claro, porque vosotros todos sois productores y productoras, entiendo, ¿no? Uy. Uy, qué silencio. Uy, que no me entere yo de que hay alguno que no lo es, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, es un sí. Hay gente que se está escondiendo ahí entre la masa. Bueno, queremos aprovechar para leer un mensaje que nos acaba de llegar precisamente de una productora y que nos ha hecho mucha ilusión. Y dice, espero que estéis bien y que el reto de 12.000 productores se vaya alcanzando. Yo sigo con mis ingresos irregulares de obrera del teatro, así que he repetido la fórmula del año pasado de pagar la cuota anual mediante una donación puntual, ahora que me han pagado varios bolos juntos y tengo liquidez. La verdad es que me he retrasado un poquito, casi un mes, así que en compensación he aumentado mi cuota y ahí van 100 euros. ¡Toma ya 100 euros! ¡Un aplauso, por favor! Espero que el año que viene puedan ser más. Pues claro que sí, Isabel. Gracias por ese esfuerzo que haces por nosotros y nosotras como obrera del teatro. Es una flor que hoy plantamos para que este jardín sea más grande. Aún no tenemos 12.000 flores, pero seguro que tu ejemplo anima a otros y a otras a poner su semilla. Lunes por la mañana, ya son las 6 y tengo que trabajar. Que siempre ayuda cuando uno tiene que trabajar el lunes, no a las 6 de la mañana, pero sí a las 6 de la tarde. Hoy que resaca no me puedo aguantar. De semilla y de flores hablamos hoy con otra obrera del teatro y del cine a la que queremos y admiramos mucho. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y eso fue como de los últimos recuerdos con él. Sí. Yo no tuve despedida, no fui al funeral, no. Ya. Hasta muy mayor no fui al cementerio. Ya. Todo el asunto de cantar tiene que ver con eso. Y creo que también esto forma parte de ese proceso, de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir. La manera de vivir y la manera de morir de Antonio. Antonio Flores, Alba, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Nosotros más. Oye, ¿has comprendido ya la manera de vivir y de morir de tu padre? Sí, desde luego me he llevado una sensación de, ¿no? Como de lo que intuyo que fue él. ¿No? Hay una pregunta que me hacen mucho estos días que es como si he descubierto algo nuevo de él y no es un proceso tan intelectual, es más que sí que tengo la sensación de haber tenido por muchos momentos en este proceso de haber encontrado una impresión de lo que fue mi padre y eso no sabía cómo haberlo tenido de otra manera, ¿no? ¿Y qué impresión ha sido? ¿Y qué impresión tienes tú ahora de quién era Antonio Flores? Alguien que me cae muy bien. Sí, esto ¿Está bien? No, te pueden no caer bien tus padres, pero a mí el mío me cae muy bien y también alguien muy sensible, muy poético, muy libre, muy espontáneo, muy auténtico. Estoy, la verdad, que bastante orgullosa, se me nota, ¿no? Sí. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Pues para llegar ahí, para comprender cómo vivió y por qué murió, han tenido que pasar 30 años desde su muerte para poder hacer Flores para Antonio, esta maravilla de documental dirigido por Elena Molina e Isaac Lacuesta, que se estrena el 28 de noviembre y en el que hace todas las preguntas sobre tu padre que, como ahora te recuerdan tus tías, Rosario y Lolita, no habías hecho hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no la hiciste? ¿Qué te bloqueaba? No tenía ni idea de que eso era así hasta que llegué ahí delante ya con un equipo y unas cámaras y me puse a hacer preguntas y ellas me dijeron, esto no nos lo habías preguntado antes, ¿no? Y teníamos ganas de que nos preguntaras, que eso también fue una sorpresa porque no sabíamos, ¿no? Cuando fuimos a empezar a rodar no sabíamos cómo iban a reaccionar, no sabíamos si iban a estar más reservadas y fue todo lo contrario, ¿no? Necesitaban tanto como yo
volver a repasar, ¿no? Quién fue mi padre, su vida, su muerte también. Así que yo no era tan consciente. Ahora sí que me doy cuenta de que necesitábamos algo así. Sí. Estaban esperándote, ¿no? De Sí, alguna estaban manera. esperándome. Ujú. Al cumplir 33, la edad que tenía él al morir, tú hiciste una celebración especial porque necesitaba pedirle permiso para hacerte mayor que él, para sobrevivirle. ¿Cómo fue ese rito? ¿Es esta película también el funeral y el homenaje? Me hace gracia porque eso lo he contado en varios sitios y tal, entonces yo digo que hice un ritual, entonces claro, ahora ya me estoy dando cuenta de que la gente debe tener como una imagen, una especie de fogata. Algo, sí. Tiene que haber alguna vela. Bailando el indio, como hacía él, bailando el indio. No sé, haciendo una... No. Hice una tarta Sacher. ¿Le gustaba a él especialmente o...? No, me gusta a mí. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Hice una tarta Sacher así pequeñita y le dije a mi familia que la quería compartir con ellos. Pusimos unas velas de 33. Le expliqué a mi familia el valor que estaba teniendo eso para mí, de darme permiso para vivir más que él y que para mí entraba en otra fase de la vida, que no sabía muy bien qué significaba, pero que sabía que esto era un umbral. Y todos me acompañaron, nos emocionamos mucho. Mi primo Guillermo incluso me dio las gracias y decía que él también necesitaba haber hecho algo así. Y la soplamos juntos, la comimos juntos y fue una cosa muy sencilla, pero fíjate, ¿no? O sea, me gusta contarlo porque hay muchas veces que no hay que hacer nada excesivamente complicado, sino Basta con una tarta Sacher. hacer algo y darle un poquito de relato y ya te sirve para seguir dando pasos, ¿no? Y luego, bueno, pues digamos que yo creo que ahí empecé a pasar al otro lado, ¿no? A que es el otro lado de la madurez, lo llamaría yo, y a poder empezar a mirar a mi padre como alguien más joven que yo. Claro. Y creo que eso ya me ha abierto las puertas a hacer un proceso más profundo, ¿no? Del que forma parte, mejor. Supongo, esta película, que sí puede haber sido ese funeral que no tuviste de niña. Bueno, creo que dentro del proceso de esta película he hecho el duelo de adulta. Y, ¿no? Como hice uno de niña, que pues con las herramientas de una niña, y ahora he podido hacer uno de adulta con muchísima más consciencia, que lo que me ha permitido es también tener más acceso a todo el amor y la celebración de su vida, ¿no? Y eso, pues... Eso no tiene precio, no. ¿Sabes? Me siento muy afortunada porque he liado como a 2 pedazos de directores, ahora hablamos productora, con ellos. Sí. Gente que se ha embarcado en esto y que lo ha hecho de mil amores, cuando realmente esta aventura a nivel producción era loca, así como, bueno, pues es que yo necesito hacer las cosas a mi manera, ¿por qué? No sé, porque me lo pide el cuerpo. El primer rito fue una tarta Sacher, el segundo una película, igual. Y un concierto entre medias, no te lo pierdas. Vamos a hablar de todo eso. Cosas sencillas, ya andaba pensando. De amores, de alegrías, de conciertos. Vamos a hacer otro rito de invocación del espíritu libre de Antonio Flores con el permiso de la flor de su jardín, Alba Flores. Porque, como dice su tía Rosario, necesitábamos también el permiso de su hija para poder hablar de él. Había que mirar de cara el asunto, ¿no? Yeah. Y ver como qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. De hecho, tú has hablado mucho de que necesitabas como el permiso para vivir más de los 33 y todo eso, y lo que no sabes es que todos y todas nosotras y nosotros necesitábamos tu permiso para hablar de Antonio. Eras tú la que tenía la llave y hasta que tú no abrieras la puerta, eso va a estar ahí cerrado a cal y canto. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Flores para Antonio es una ofrenda, una celebración y un homenaje que nacen de un dolor tan profundo que han hecho falta muchos años para que la semilla germinase, el tallo atravesara la tierra donde descansan los muertos y brotase por fin la flor del recuerdo. Flores es lo que se le lleva al muerto a la tumba para hacer el duelo, pero también al final de un espectáculo para celebrar su arte y su vida. Flores le lleva Alba a Antonio, cuya voz se apagó para siempre el 30 de mayo de 1995, 15 días después de la muerte de su madre, Lola Flores, Lola de España, la faraona, la más grande. Flores fueron bautizados artísticamente por el público los 3 hijos de Lola y también su nieta Alba, que por cierto rebautizó a su abuela como Ole Ole. Flores, muchas flores, debe recibir este documental tan personal e íntimo como familiar y universal sobre la búsqueda del padre perdido y de la semilla y la raíz de la que venimos. Muchas flores y muchos flores hay en esta película dedicada a una familia con mucho ole ole, unida por el arte, la música y la pérdida. Flores para Antonio trae Alba en esta carta de amor de una hija a un padre, pero también de una hija a su madre, de una nieta a su abuela.
y a su abuelo, de una sobrina a sus tías, de una prima a sus primas y de una amiga a sus amigos, a todos los que forman la familia. A todas las flores que forman el jardín que cada uno y cada una recibimos al nacer y que debemos regar con nuestra vida. ¡Viva Antonio Flores! No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te doró la piel para que morena fuera. Ya una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Yolé, yolé. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. Alba, la canción de Antonio Flores de su disco más famoso, Cosas Mías, dedicada a la flor que siempre quiso en su jardín, su hija. Oye, no es poca cosa tener ya una canción como esta, ¿eh? Ya con uno... No es nada poca cosa. No es nada poca cosa. Ha bautizado niñas a unas cuantas niñas. Por ahí, sí. Sí, ¿y es verdad que te costó salir, como dice la letra, o es una licencia poética? No, es cierto. Mi madre fue a... creo que empezó a sentirse de parto por la noche, fue al hospital y luego le dijeron, vete a la cama otra vez y vuelve que esto va para larguísimo. Y entonces luego se volvieron a dormir. Cuando ya mi madre se despertó en plan, oye, que ya me siento tal, mi padre no quería levantarse. Si esto lo cuenta ella, muy graciosa. En plan, un ratito más, Antonio, estoy de parto, un ratito más. Lo que ha costado unos años que saliera es este homenaje a tu padre, que primero fue un concierto, como decías, y ahora es este documental. Nunca hemos hecho un concierto homenaje. En ese momento no se hizo. No se planteó, no. Veía que pasaban los años y que no habíamos hecho nada con la música de papá. Lo entiendo, mamá. Pues mira, ¿tú no vas a hacer un concierto? Pues yo voy a hacer un documental. Va a empezar aquí. Está tapada la cámara. Ah, pues no. Entonces. Espera. Acción. Quisiera escribir un verso. Acción es lo que han tenido que repetir durante el rodaje los dos directores de Flores para Antonio, Elena Molina, autora de otros documentales como Remember My Name o Rêve de Mousse, y Isaac Lacuesta, Goya al mejor director por segundo premio y al mejor guión adaptado por Un año, una noche. Crudas tardes a los dos, Elena, Iñaki. Crudas tardes, muy crudas. No decíamos acción, decíamos cuando queráis. Vale. Es verdad. Sí, ¿no? Como, sí, ¿por esta qué? película no es de acción y corte, es más que la vida continúe. Bueno, cuando no decíais, graba. Oh, espera. Graba. Sí. En esto Álvaro tuvo muy claro, que fuera una película que no fuera de entrevistas en un plato, sino que estuviéramos como en la vida misma, con su familia, en las vacaciones, igual que en las imágenes domésticas que grababa Antonio con su cámara familiar, ¿no? Que ahí sí dice ella acción, ¿no? Es ella la que dice acción en este momento, ¿no? Y despega la película, o sea que tiene... Justo. Eso es distinto, ¿no? Hacer una película así, en la que no dirigís, sino que esperáis a que pase algo. Sí, a que la vida os dirija igual. A que nos dirija Alba. Es una película que ha empezado con ella y continúa con ella, y ella estaba dirigiendo desde delante de la cámara, ¿no? Ha hecho un gran trabajo con su familia, explicándoles qué es lo que buscaba, y lo planteó desde el principio, una película con total transparencia, que en eso yo creo que se parecen mucho a Antonio y Alba. Cuando nos planteábamos cómo hablar de según qué temas y veíamos las entrevistas de Antonio, él siempre lo contó todo tal cual, con una naturalidad tremenda, ¿no? Elena, ¿y cómo es el germen de este proyecto? O sea, ¿en qué momento vosotros os convertís en los dos directores de esta historia que tenía que contar y quería contar Alba?
Pues Salva, la que llama a Isaki, porque habían trabajado juntos en un videoclip con Silvia Pérez Cruz, que de hecho es muy bonito, ¿no? Que Silvia también forme parte de la película, porque justamente fue ella el nexo de unión y estuvieron, bueno, lo cuento yo porque ya me lo sé, como si casi lo hubiera vivido. Era un videoclip que de hecho se llama Fatherless y ya, ¿no? Alba iba vestida con la ropa de Antonio, una Silvia... camisa como la tuya. Una camisa, bueno, yo he venido con esta camisa y no me dejan claro. tener flores, por favor. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que eso fue una de las semillas, ¿no? De este jardín que estamos ahora celebrando y cuando Alba llama a Isaki me llama a mí y claro, yo pues recuerdo que estaba fuera, tenía un calendario como bastante complicado y fue como pues, saltó por los aires todo porque obviamente no podía decir que no. A semejante... Hombre, por favor, a semejante cosa. A semejante documental que está lleno de un maravilloso material inédito que además utilizáis de forma muy artística y muy, muy bonita narrativamente. Hay fotos y vídeos familiares, maquetas de canciones, dibujos y bocetos de Antonio que se acaban convirtiendo en animaciones. ¿Cómo fue esa búsqueda de ese material y la decisión de convertirlo en un recurso narrativo más? Pues claro, de repente fue como una especie de tsunami de materiales, ¿no? ¿Había mucho? Hay muchísimo. En la mayoría de documentales, tú estás ahí pendiente de encontrar una imagen, aquí era más bien cómo navegar en medio de todo ese material. Y elegir. Sí. Hay una foto en la que se ve un moño, que es Elena cubierta de materiales de fotos, y solo emerge ahí. Yo sigo intentando... Sí, que la gente piensa que es Rosario, pero no, es Elena. Pero bueno, damos como mucho Tiene el peso. pelo parecido. Sí, totalmente. Y de pequeña la imitaba. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, ah, yo perdón, este inciso me encanta. Pasé muchos veranos ensayando Ay, 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 mi gato para la lluvia de estrellas. A esa Era el edad, proyecto de mi claro, tía. Tenemos la misma edad, o sea, ¿no? ¿Qué persona de 39, por 40 favor. años no ha imitado a mi tía Rosario? Claro, yo era muy flaquita, muy morena y con los rizos largos y claro, para mi tía Dijeron, era el proyecto perfecto, está vamos, claro. lluvia de estrellas. Sí, es como que damos importancia a lo inédito, ¿no? Y es verdad que tiene un valor muy fuerte. Cuando vimos, por ejemplo, a Rosario y Antonio componiendo juntos, es alucinante, ¿no? Verles en plenitud, encontrando su estilo. Pero cuando ves imágenes de televisión que por definición ya se emitieron, tienen la misma fuerza de la novedad. Cuando tú ves a Íñigo, por ejemplo, perdonándoles la vida a Rosario y Antonio en la presentación de Colegas, una película increíble en la que actúan de puta madre los dos, y les está vacilando como si fueran ellos mismos, como si no hubieran hecho nada. Ese tipo de cosas no nos acordamos que fueron así, y es como si fuera nuevo. Y encontrar, ¿no? También de repente hubo todo un revisar los créditos de los discos y de las películas y cómo firmaban, ¿no? Que eso es algo que de repente, visto con la perspectiva del tiempo y un poco, ¿no? Haciendo, ¿no? este guión, intentando articular ciertas cosas, de repente descubrir que Antonio empezó firmando Antonio González, luego se quitó el González, firmaba Antonio, de repente volvió al Flores, ¿no? ¿Y qué quería decir eso, no? Que ahí también, ¿no? En ese navegar en los materiales y en reordenarlos y buscar esas narrativas, ¿no? Aparecían cosas que yo creo que en el momento no se hubieran encontrado. Sí, esa búsqueda de sí mismo, que también ha sido la búsqueda de este documental. Por cierto, son preciosos los collages, imitando los collages de Antonio, que hacéis con las fotografías, son increíbles. También la animación de sus propios dibujos de cuaderno, el mismo Antonio yendo por el metro de Madrid, que eso es brutal. Sí. Ese es que yo creo que eso yo estaba ya desde el principio, era como animaciones, porque me parecía que le habría hecho mucha ilusión. Como yo como niña dibujaba mucho con él, sé que verse como dibujo animado habría sido algo que lo habría disfrutado él bastante. Es que además, en ese día que se asomaba mi moño ahí entre los materiales, claro, empezaron a aparecer muchísimas cosas con las que no contábamos, o sea, sí que en las conversaciones, ¿no? Pues nos habían contado lo de los dibujos, los collages, pero de repente, claro, había sobres del banco en los que él había empezado a componer 7 vidas y al lado estaba un dibujito de uno de los Conan y de repente en otro documento había también letras, ¿no? Que en un principio siempre pensamos que las letras de Antonio iban a ser el hilo conductor porque son muy autobiográficas, pero es que de repente no eran solo letras, eran muchísimas más cosas. Y de alguna manera los collages, que también todo el mundo le decía a Alba, es que hacía collages cuando estaba bien, cuando estaba mal, hacía collages. Y era la forma perfecta, ¿no? para hacer esa asociación de ideas y de juegos temporales, ¿no? Y de que esa energía hiperactiva y tan creativa que tenía Antonio entrase, ¿no? Y un poco poseyera la película y poder navegar a través de eso. Vamos a hablar de todo eso, de todas esas voces
que lo quisieron y lo admiraron, de todo eso que ha dejado, de su legado, porque la película nos regala un retrato poliédrico de una persona y de un personaje, de un hombre libre que fue muchas cosas, un hombre sensible y un artista inquieto. Libre, libre como el viento y el sol, como el agua del mar y la flor. Quiero ser libre sin cadenas. Porque Antonio Flores fue músico, también fue productor, también fue compositor, fue actor, fue escritor, fue artista plástico que hacía collage, como decíamos, dibujaba, fue un alma libre y sensible a todas las causas, de la pacifista a la ecologista, y también, por supuesto, un hombre enamorado de su familia. Así que son muchísimas facetas en ese collage. ¿Tú te habías sumergido tanto en su obra y en su vida? No. Yo tenía todas estas cajas debajo de la cama, de mi cama de la infancia, ahí metidas, y de vez en cuando, cada cierto tiempo, sacaba, abría, miraba un poco y decía, uf, no, o sea, todavía no, aquí hay mucho, ¿no? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Entonces estoy muy contenta de haberlo podido utilizar, ¿no? Porque me pesaba el tener todo eso y no saber qué hacer con ello, dónde usarlo, dónde utilizarlo. Entonces ha sido para mí, una delicia el poder navegar por todo el material. También te digo que es que era tantísimo el material que hemos necesitado varios ojos. Claro. O sea, yo no sé si lo he visto todo, la verdad, porque y siempre aparece algo más, ¿no? Sí. Vamos, hasta antes de entrar aquí en esta entrevista Sí. ha aparecido una persona con un álbum de fotos. Qué fuerte. Sí, con Bueno, mi padre. Sí, una vida marcada, como antes decías, por su propio nombre artístico, cómo firmaba el apellido, porque claro, un apellido así marca. ¿De qué me sirve ser hijo de santa? Preferiría ser hijo de otra. No el de su padre, Antonio González de Pescaya, sino el de su madre, Flores, que fue el que finalmente se puso como artista, porque al final, bueno, la sociedad le llamaba así, era un Antonio Flores y no podía ser de otra manera. ¿Cómo marca un apellido tan grande como el de Lola Flores? Para ti, para él. Es una pregunta compleja, o sea, como que yo lo suelo explicar como que creo que la gente que es de un pueblo pequeño, que son muy conocidos en su pueblo, los borriquillos, ¿sabes? Los no sé qué, que tiene todo el pueblo una sensación buena o mala y ¿no? como una cercanía contigo, para bien o para mal. Sí. Pues es eso, pero a nivel estatal. Claro. Sí. Incluso un poco mundial. A veces, a Sí. ratos. A Depende nivel de qué otro país Sí, podría sí. ser. Sí. Entonces creo que la característica sobre todo es la cercanía. La gente se siente cerca de nosotros y nosotros de ellos. Y como que ha habido una, ¿no? Como nos han ido viendo crecer, reproducirnos, equivocarnos, volver a levantarnos. Y al final nosotros nunca hemos dejado de trabajar para el público. Esto lo digo muchas veces cuando hay que presentar la película, ¿no? Que invito a la gente a que vea la película como un miembro más de la familia, porque para nosotros el público siempre ha sido un miembro más de la familia, Claro. Ha tenido incidencia en nuestra historia, ¿no? No conocemos tantas familias en el mundo que hayan estado expuestas durante 3 generaciones de la manera como ha estado la vuestra. De hecho, tu padre decía, yo soy famoso desde que salí del coño de mi madre. ¿Cómo se construye una vida así, con todo un país mirando? Y hoy además me han puesto otro vídeo de mi padre diciendo una cosa muy guay también, que es que la cosa que tiene ser tan conocido es que la gente te mira el doble. Me parece un concepto muy, muy interesante, ¿no? Como que no te miran, o sea, te miran como el doble de lo que miras a cualquier otra persona. El doble de escáner, el doble de juicio, el doble de adulación también a veces, ¿no? Y todo eso, pues bueno, hay que construirse y hay que, o sea, te propone unos retos diferentes, yo creo, ¿no? Y nos hace, por lo menos a mí, hablo desde mi experiencia personal, me ha hecho hacerme unas preguntas que igual normalmente no te harías, ¿no? ¿Y tú crees que a lo mejor por... perdona, Saki. Iba a decir que es muy insólito, ¿no? Estar en el ojo de la presencia pública desde los años 50 del siglo pasado hasta ahora. Sí. Eso ha ocurrido solo con las monarquías y con la familia Es que es la otra Flores. monarquía, esta es la monarquía Sí, popular. esta buena. La popular, la republicana. Yo lo que siempre digo es que, claro, que cada familia lo ha hecho a su manera, que los Borbones lo han hecho mintiendo todo el rato y los Flores diciendo la verdad. Bueno, es que hay fragmentos de cosas, o sea, momentos de ellos
vídeos que se cuentan en televisión que es como si fuera una cena o hemos quedado para tomarnos un café, pero están en un plató. Y es muy impresionante volver a verlo. Es que es muy impresionante. De hecho, si comparas el material familiar, ¿no? Que está su abuela, está Lola haciendo Falcon Crest o están probando, ¿no? ¿Cuál es el mejor perfil? Que digamos que lo íntimo están hablando de lo público y de repente lo público es pues en un especial de Nochevieja, Antonio y Lolita hablando con toda sinceridad y tranquilidad del tema de las drogas, que parece ser que había tanto tabú y ellos lo trataban con una honestidad y una generosidad total. Bueno, entonces es como que se invierten, claro, delante de toda España en un especial de Nochevieja. Y eso es una cosa que respetáis en el documental, porque luego las entrevistas que hay nuevas también se habla a calzón quitado. Bueno, claro. Porque él también lo hacía así, ¿no? O sea, como que de alguna manera su propia personalidad, la manera que él tenía de contarse a sí mismo es la que nosotros hemos cogido como inspiración. Entonces, si él se relataba así, pues nosotros también debíamos hacerlo. Por eso y por otras muchas razones es un gigantesco documental el que habéis hecho. A mí me gusta especialmente también como esa reivindicación del Antonio que se está buscando, desde el Antonio rockero, que quizá también por huir del apellido Flores, pues se va hacia otros derroteros, pero luego descubre que también mirando a sus raíces encuentra lo mejor de sí mismo. Yo en Marbella le escuchaba que iba componiendo como rumbas. Y decía, Antonio, qué bonito eso. ¿Por qué no lo grabas? Y yo no puedo grabar esto. ¿Y por qué no quería grabar eso? Porque no era su estilo. Y ya estaba en ese momento el Ketama, sacó Ray Heredia Alegría de Vivir. También había salido Raimundo con su hermano, Pata Negra, y mi hermano. Bueno, pues hablando de apellidos que marcan, imaginaos cómo marca el apellido Carmona. Y de ese trasiego hacia la rumba también tiene algo de culpa el cantante de los Ketama, Antonio Crudos Díaz. Crudas tardes, ¿cómo estás? Crudas tardes, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gustito saludarte. Hola, Alba. ¡Qué sorpresa, Antonio! Va a haber muchas sorpresitas hoy aquí. ¡Qué alegría! Oye, ¿tú cómo recuerdas a Antonio? ¿Cómo era como persona y como amigo? Pues mira, yo recuerdo una persona que no se aburría. La verdad, siempre estaba haciendo algo. Era hiperactivo ante la música, leyendo, dibujando. Por última, andaba con un microscopio que yo creo que lo tiene que tener Alba por ahí. Tenía yo. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces de repente, o sea, por ejemplo, en las estanterías, en su estantería, estaban todas los libros de los Sioux, de los Apaches, en fin, que él no se aburría. Yo le preguntaba, digo, Antonio, ¿dónde estoy yo ahí? Digo, porque tú la verdad que tú sí eres indio. Dice, no, tú no eres indio. A mí me decía, dice, tú eres hindú. Eres hindú, me decía que era de otro sitio, pero la verdad que era muy versátil. Y el poder de la música, el poder de la música, aunque su alma era rockera, hacía unas baladas impresionantes, hacía una rumba alucinante porque le venía del tío, del Pescadilla, y era un tipo muy versátil, ¿no? en la música. Yo me imagino lo que estaría haciendo ahora musicalmente, ¿no? Muchas veces. ¿Ah, sí? ¿Qué crees tú que estaría haciendo? Seguiría con su cosa de rock, pero estaría metido en miles de cosas, porque le gustaba mucho la naturaleza. Él se quería perder siempre. Por ejemplo, él se conocía la Sierra de Gredos. Yo estuve un par de veces por ahí con él y se conocía todo aquello alucinante. O sea, que amaba, tenía pasión por la naturaleza y por todo, ¿no? Por la música. Era muy inquieto. Bueno, muy inquieto, además compartió generación y momento con muchos músicos muy inquietos que creasteis toda una escena, y de eso yo creo que también Antonio sacó tal talento para componer la mayor parte del disco de Ley de Rosario, un éxito brutal de crítica y ventas. Brutal. Ese que puedes cantarlo, Elena. La manita, pero la manita sí la está moviendo. Todas las milenias tienen que cantar. Y gracias a eso se ve reconocido como compositor, ya no solo como intérprete. ¿Tú crees que qué le supuso a él ese reconocimiento, Antonio? De la música, él era una persona tan libre que a él lo único que quería expresar, ¿sabes? Yo creo que le importaba muy poquito lo que dijeran las revistas, los premios, todo eso. Yo creo que le estaba por encima de todo. Él lo que necesitaba era un lápiz y una libreta que siempre estaba
nosotros, yo me acuerdo que salíamos por la noche y de repente se ponía en una esquina a escribir. Y digo yo, pero Antonio, ¿qué haces? Digo, pero si has escrito 3 folios mientras estamos aquí. Yo creo que él tenía la necesidad de sacar todo eso que tenía dentro, ¿no? ¿Y qué significó, Alba, gente como Antonio Carmona en la vida de tu padre y en la obra? Bueno, importantísimo, ¿no? Yo creo que para mí, bueno, para empezar, que tenía unos buenos amigos, ¿no? Que esto es una cosa que ha salido también mucho en el documental, ¿no? Como a mí mi padre me ha dado una lección de amistad porque he podido ver cómo era muy buen amigo de sus amigos, ¿no? Y también cómo sus amigos le querían mucho, le cuidaban mucho. Tenía una relación, además, de hecho, muy bonita y muy cariñosa, de relación de amistad entre hombres, que a veces es verdad que él no tenía miedo de mostrarle cariño a sus amigos, ¿no? Y sus bueno, amigos Antonio le daba unos besos en los morros que Antonio se tenía que... sí. ¿Verdad que sí, Antonio? Pero vamos, que te pillaba y te comía la boca, pero así de... Y tú le decías, Antonio, que eso un gitano no lo hace. Bueno, es que la verdad, ese tipo de gitano, así, la verdad, tan libre. Porque para mí, eso sí que es verdad, que él era un gitano de los pies a la cabeza. Para mí. Ese era el gitano puro, ese era el gitano libre, ese era el gitano que cuando tenía que decirle 2 cosas a su hermana, también se las decía, ¿verdad? Que era cuidado con Antonio, que también tenía mucha personalidad y al mismo tiempo te ponía en tu sitio si hacía falta. Y eso es muy gitano. Muy gitano. Bueno, pues como esto va de familia, de gitanos y de sorpresas, no te vayas, Antonio, que tenemos otra sorpresa para Alba, que además te va a resultar familiar. ¿Puede ser que esté por aquí Marina Carmona? Bueno, por favor, sentaos. Un aplauso para Marina Carmona, por favor. Sí, puede ser que eso se esté pareciendo un poco a sorpresa. Te estás marcando un Isabel Gemio. Un Isabel Gemio en toda regla. Me voy a levantar y voy a dar 2 Hombre, por favor, claro que sí. Puede que venga Isabel, de hecho, a lo largo del programa. Puede ser que Isabel Gemio esté por aquí. Bueno, Antonio, te lo estás perdiendo, pero está tu hija aquí dando besos a Alba, ha venido con Carlitos, a la guitarra, en fin, esto es un fiestón. ¡Qué alegría! No es para menos. Mañana tenemos un día importantísimo, que es el estreno del documental, así que estamos todos pues con muchas ganas, porque van a venir todos sus colegas, todos sus amigos, la gente que lo quería, así que va a estar súper bien. Bueno, Antonio, tienes aquí a tu hija, así que te despido ya, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te mando un abrazo muy fuerte de todo este equipo y de toda esta gente que está aquí. Gracias, Antonio. Te queremos, Antonio. Un abrazo muy grande para todos, os quiero, familia. Os queremos, hasta mañana. Bueno, pues Marina Carmona, otra que de tal palo, tal astilla, y otro gustito y gustazo tenerte aquí. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, por supuesto, con Alba, que no somos familia directa, pero sí que lo somos de alguna manera. Claro, de alguna manera. Así que nada, muy contenta. Marina estaba enamorada de mi padre de pequeña. ¿Ah, sí? Sí. Hay mucha gente que está muy enamorada. Mi padre por ahí decía, añoño. Bueno, yo quiero agradecerte, en nombre de este equipo, que hayas aceptado la invitación para tocar un tema compuesto por Antonio Flores en este programa. ¿Puede ser que vas a cantar? ¿Puede ser? Puede ser. Puede Ay, ser. Y puede ser que lo vas a hacer con Carlos, que es un grandísimo guitarrista. ¿Nos lo presentas? Carlitos es mi primo. Ah, ¿este es tu primo? Sí, Claro. Carlos es mi primo. Sí, es hijo de mi tía Antoñita. Sí. Coño, esto era sorpresa sin preparar. Claro. Sí, es que el árbol genealógico. Claro, aquí hablamos de flores y de ramas. Mi abuelo Pescailla es abuelo de los dos. Claro. Sí. Bueno, pues todo vuestro. Vamos ya. Puede ser que un día y un rayo de sol y a la luz del alba y sienta yo el amor que falta hoy y háblame de ti porque a falta estoy. Dicen que la luna no es la misma ya, que ha dado la vuelta y no nos quiere hablar, y para que mude el mundo respirar
Si creo, pienso en ti, mándame una señal que pueda demostrar. No sé, no sé. Si creo, pienso en ti, mándame una señal que pueda demostrar que el mundo espera a que tú seas realidad. Ay, 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 y el mundo espera a que tú seas realidad. Ay, 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 y el mundo espera a que tú seas realidad. Puede ser que un día y un rayo de sol y a la luz del alba y sienta yo el amor que falta hoy y háblame de ti porque a falta estoy. No sé si creo, pienso en ti, mándame una señal que pueda demostrar. No sé, no sé si creo, pienso en ti, mándame una señal que pueda demostrar que el mundo espera a que tú seas realidad. Ay, 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 el mundo espera a que tú seas realidad. Ay, 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 mi alma espera y que tú seas realidad. Ay, 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 y el mundo espera a que tú seas realidad. ¡Bonito! ¡Pero qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué regalo más bonito! ¡Qué regalo más bonito! Bueno, lo de la voz está claro que se hereda. Sí, sí. Y la familia heredan cosas. Bueno, estaba pensando ahora también que, claro, espérate, que esto es más tal, porque es Marina Carmona y Carlos Carmona, porque mi primo Carlos es Carmona y González. Ah. O sea, es la mezcla Ahí- de... esa es la donde unión, se unen- es la unión. Claro, Onda. claro, es donde se unen Anda las la dos osa. cosas. Esta canción, Marina, la tocaste tú el año pasado en el concierto de homenaje que hicisteis en la familia. ¿Cómo Eso recuerda aquello? La canción que hizo Antonio, por cierto, para Rosario. Sí. No, yo fue unos nervios, yo me iba a morir. Claro, es que cantarle a Antonio para mí era como muchísima responsabilidad, pero al mismo tiempo yo sentí como que estábamos en familia, que eso fue lo bonito del homenaje, que Antonio estaba liderándonos a todos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a cantar para él, yo voy a cerrar los ojos y ya que sea lo que Dios quiera. O sea que muy contenta y súper agradecida, ¿no? De cantar un tema tan bonito como puede ser. No queremos dejar pasar la ocasión de felicitarte por lo que tú cantas, por tu álbum Mi Identidad. Hay veces que quiero parar, no sé ni por dónde empezar. Un mundo que veo a lo lejos, que no logro encajar. Hoy pienso en dónde quiero estar. Por cierto, que le gusta la música brasileña, está claro. No, claro, aquí hay de todo. Se nota, ¿eh? Pequeña. Hay de todo, pero se nota. Muy bien mezclados todos. Todo muy mezclado. Encontrar. Porque claro, tiene una identidad muy mezclada. Claro, ¿cómo te marca tu identidad familiar, gitana y musical, tu música y tus genes? Que te pasará como Alba. Pues yo creo que reconciliándote con todos esos mundos, ¿no? que viven dentro de nosotras y buscando, ¿no? que aunque tengamos un linaje tan grande que ha dejado, ¿no? un camino musical tan bonito, buscar cada uno como su identidad y poner ahí nuestras semillas, ¿no? Cada uno, pues, como lo hizo mi padre en su momento, ¿no? Antonio también, que imagínate lo que era Antonio, hijo de Lola Flores, sale a la palestra y demuestra tu talento, ¿no? Pues yo creo que eso solamente se hace como reconciliándote con tu mundo y sabiendo que si Dios te ha dado este talento, pues tienes como el poder estar ahí. Yo siempre digo que yo puedo estar, ahora ya me lo he ganado. Claro, de alguna manera. Claro que sí, nena. Pues te has ganado también nuestro aplauso y nuestro cariño por haber puesto otra flor para Antonio en este jardín. Marina Carmona, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Seguidla, y escuchad Mi Identidad. Bueno, hablaba antes de Alba en esa letra que hemos escuchado. Pues sí hubo mucha luz en la vida de tu padre, pero también hubo sombras, como es de todos sabidos y como cuenta el documental Sin Esconderlo. Me dediqué, pues eso, a no preocuparme ni por mí ni por mi salud y a vivir la noche.
no fue con una cosa en especial, sino con todas. Es decir, me levantaba a las 4 de la tarde, me acostaba a las 8 de la mañana y así seguí durante bastante tiempo hasta que desperté, hasta que me di cuenta que lo único que estaba haciendo era... Una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. Él mismo habló abiertamente de sus problemas con las drogas, ya lo habíamos dicho, y bueno, esto iba íntimamente unido a los 80. Ariel Roth, de hecho, recordaba en el documental que la época eran no solo consumidas, sino incluso promocionadas y romantizadas por muchos músicos, porque además muchos de los ídolos de por entonces la consumían. Antonio mismo admite en una entrevista: tarde o temprano vuelves a tomar, te vuelve a coger la serpiente. ¿Por qué creéis que le cogía la serpiente, Elena? Bueno, él mismo lo cuenta, ¿no? En sus entrevistas. Él y Ariel, ¿no? También responde a las preguntas que Alba tenía, ¿no? Que era entender por qué, ¿no? Él era y lo ha dicho Antonio también ahora en la conexión, tenía una personalidad explosiva, era una persona súper inquieta, con una hiperactividad constante que necesitaba, ¿no? Estar todo el rato activo y, bueno, parece ser, ¿no? Por lo que le hemos escuchado decir a él y lo que contaban, que era una forma de calmarse, de encontrar un lugar, ¿no? Donde, bueno, sin querer hacer apología, que también lo dice Ariel, ¿no? Era un tema muy delicado que en todo momento, ¿no? Desde el principio Alba nos expresó que quería abordar en la película y que era importante, ¿no? Responder a estas preguntas, pero siempre desde el total respeto, ¿no? Y acudiendo al propio Antonio, ¿no? A sus palabras y a entender el contexto. Para nosotros era importantísimo que el contexto, ¿no? Como decías, de en qué momento se dio eso, la información que había en ese momento, que no es la misma que tenemos ahora, y también poder hablarlo desde las consideraciones y el conocimiento que tenemos ahora sobre salud mental, y que la conducta adictiva no es un vicio así como, ¿no? Con ese tabú que se trataba antes, sino tratarlo desde ahí. Además hay, vamos, toda una conjunción de protagonistas del documental que hablan de la sensibilidad que tenía, de la vulnerabilidad, a veces la fragilidad que tenía Antonio, sí, quizá por esa sensibilidad artística. Pero en cuanto a este tema, como tantos otros jóvenes de esa época, creo que no es una cosa que le afectó solo a él, es una cosa generacional, y de hecho yo todavía sigo con algunas preguntas, ¿no? que sobre este tema, como que ahora ya me las han respondido a nivel más personal, ¿no? Y más como de la vivencia que pudo tener mi padre, más personal, ¿no? De que como, ¿no? Como porque él, ¿no? Consumía lo que consumía y cómo, y los problemas que le daba y los que no, y lo que le aportaba también. Y yo me he quedado con preguntas más a nivel sistémico. ¿Por qué toda esa generación en aquel momento vivió eso? Y no solo aquí en España, sino en otros países, ¿no? Como que creo que hay algo... Y sé que hay muchos libros hablando de este tema, ¿no? De por qué aquella generación vivió así, ¿no? Toda su relación con las drogas, y también de por cómo se trató en la sociedad todo ese tema, ¿no? Porque una cosa, en un momento dado, en una de las conversaciones con mi madre, por ejemplo, mi madre hablaba también mucho de la hipocresía, ¿no? De cómo hay unas drogas que están consideradas más peligrosas o son peores, pero luego ¿no? Hay gente que con las drogas de farmacia lleva toda la vida lidiando con eso y también dan problemas. Entonces, bueno, creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? Nos toca como generación hacer una reflexión un poco más honda y más compleja, y también ver qué aprendemos de eso para lo que nos viene por delante, porque yo creo que el mundo está muy salvaje y la gente se asalvaja, y entonces no se puede, hay que buscar responsabilidades, respuestas, ¿no? No estigmatizar. Yo creo que no nos lleva a ningún sitio muy productivo. No, en absoluto. Además, yo creo que él lo trata con tanta naturalidad que al final esto existe, hay que afrontarlo, y bueno, pues él lo afrontó de aquella manera, también lo habló, hasta tu abuela hablaba con
Quintero, del consumo de drogas, ¿no? Sí. Y el documental lo cuenta desde esa perspectiva, con tanta delicadeza y con tanta sinceridad. Cuenta que Antonio peleó con la droga desde la época de la mili, que la dejó, que recayó muchas veces, que le costó la relación con tu madre, que intentó dejarlo con toda su fuerza e incluso creyó que lo había conseguido, como cantó en la mítica 7 vidas, que está sonando. Pero no fue así y en los últimos años se le juntó el éxito profesional con el cáncer de tu abuela. El 16 de mayo del 95 murió Lola Flores. Lola Flores ha muerto esta madrugada en su casa de Madrid, víctima del cáncer contra el que luchaba desde hace años. Y la muerte de su madre devastó emocionalmente a Antonio, como todos recordamos, que se encerró en la cabaña que tenía junto a la casa de su madre. En mi habitación. Se encerró en su habitación y en el documental indagáis, ¿no? En cómo fueron esos últimos días para él y para quienes lo rodearon. ¿Habéis puesto palabras a aquello ahora? Sí, creo que eso es sobre lo que menos había preguntado, sí. ¿No? En mi casa, y lo que menos había hablado con mi familia, y ellos conmigo también, porque sobre todo por miedo a reabrir heridas, ¿no? Era imposible pasar por esas preguntas sin que duela. Entonces, claro, nadie quiere hacerle daño a nadie, ¿no? Y creo que ha sido en este contexto de película, que también ha sido un contexto de cuidados, donde estábamos muy rodeados y arropados y cuidados y con ganas de cuidarnos a los unos a los otros, pero también de volver a repasar este tema cuando lo hemos podido volver a hablar, ¿no? Y hay no solo ponerle nombre, ¿no?, a las cosas, sino también repasarlas juntos, repasar cómo fue la historia, porque creo que eso aligera, ¿sabes? Si no los traumas, si no eres capaz de ponerlos en alto y repasar la historia y ver cómo te sentiste, cómo se sintió el otro, tiene mucho más poder sobre ti que si eres capaz de nombrarlo y de vivirlo en compañía. Y creo que eso ha sido lo potente, ¿no?, de todo esto para mi familia y para mí. Y también tengo confianza en que también sea potente para el público en ese sentido. Bueno, yo creo que puede ser terapéutico. Yo, como decía al principio, una película personal que es muy universal, porque habla de cosas que todos tenemos, que es una familia. ¿Tú qué? Y problemas. Claro, ¿qué familia? Todos tenemos culo y familia. Todos tenemos culo y familia. Y problemas, porque una cosa y la otra. Y ausencias, y conversaciones ¿Tú qué familia has visto detrás de la cámara, Isaki? Pues es interesante porque a veces hablamos de los flores y las flores, ¿no? Y cada una es un mundo. He conocido bastantes hijos de famosos y a veces es como muy difícil superar la figura del padre o de la madre. Y en cambio creo que al ser una familia entera, eso hace que aprendan mucho unos de otros y que las hostias que se han llevado los anteriores se repartan y de algún modo sí que hay un aprendizaje colectivo que en la familia Flores se ve mucho. Yo las veo con mucha admiración. Porque hay una cosa, perdón por interrumpir, que estamos en una cosa seria, pero es bonito señalar que hay momentos en los que se ve que hay una familia, sois muy intensa. Desde siempre. Sí. Desde que siempre, que es precioso. Me he criado ahí. Claro, para ti no es normal, pero esas reuniones familiares que se ven luego ahí... ya me he juntado con otra gente que digo, ¿y que te estás cansando ahora? ¿Y qué te pasa? Claro, hay un contacto continuo, muy amoroso y bueno, muy fuerte entre todos los miembros. Sí. Hombre, a ver, no esperábamos menos. Pero porque también, y muy intensos también en la risa, en el humor, en vivir la vida, ¿no? Para mí era muy importante toda la primera parte de la peli, donde, ¿no?, están de jóvenes, en esos veranos, que mi tía Rosario veía esas imágenes y decía, eso era el paraíso, era el paraíso, yo cuando me muera quiero volver ahí. Porque también ha sido una familia que junta se lo ha pasado muy bien. Claro. Con mucha intensidad, y eso es una suerte, no pasa en todas las familias. Yo me siento afortunada. Y cuando se va a la faraona del paraíso, pues claro, uno entra en el infierno. Y pese a todo, Antonio siguió luchando por salir adelante. Así que organizó un concierto en Pamplona, con la muñeca rota por el puñetazo que dio cuando se enteró de la muerte de su madre, y con el alma rota por lo mismo. Estoy bastante falta de sueño, muy emocionado. Y que, aparte de dedicaros, por supuesto, el show a todos vosotros, va dedicado a Lola Flores. ¿Crees que el concierto muestra que él quería seguir viviendo?
que Sí. no tenía la pulsión, tenía pulsión de muerte, pero que no estaba pensando en morir. Tenía una pulsión de muerte que le había acompañado toda la vida, pero yo creo que también una pulsión de vida que le había acompañado toda la vida, ¿no? Y sí, efectivamente, el concierto es un síntoma de ello. Yo creo que y eso, y cómo habla él de sí mismo, ¿no? En esa entrevista justo antes En la rueda de del prensa. concierto, en la rueda de prensa. Él, yo creo que habría seguido, ¿no? Si por él hubiese sido, yo creo que un rato más habría seguido. No creo que fuese su pulsión de muerte, no creo que fuese tan deliberada, era más inconsciente, ¿no? Como muchos jóvenes de aquella generación, insisto. Sí, por eso En 3 el días. imaginario público quedó un poco la idea de que el concierto fue desastroso, que no estaba en condiciones de actuar, y cuando lo ves es todo lo contrario, es un artista en la plenitud, siendo capaz de conciliar su duelo personal, su dolor, con transmitirlo al público, algo muy complejo, y ahí le ves un artistazo. Lo último que te imaginas es que sea un punto final. Y de hecho 3 días después se produce ese punto final inesperado por una mezcla de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos, alcohol, parada cardiorrespiratoria por drogas de abuso, muerte accidental, como dice la autopsia que tú mismo lees en el documental, aunque había estado muy arropado por los amigos, por la familia, no le dejéis solo en este momento de dolor. Y esa espina se clava en la cima de todos los flores y pues la heredas tú. Y ese dolor, esa espina, se te clava en la garganta. ¿Sabe cantar? Sí. Bueno, ¿me canta una canción, por favor, pequeñita? Vale, pero voy a cantar una canción que es corta, sí. Vale, gracias. Por favor, con ustedes, Alba Villaflores. Una espina se clavó en la cima de mi montaña. Tú cantabas de pequeña, además mucho con él. Pues sí. Y de repente... Resulta que sí. Resulta que sí, porque eras muy cantarina, pero a su muerte dejaste más o menos de cantar o te producía dolor. Que ha sido una historia de mucha atracción hacia ello y también mucho dolor y mucho conflicto. ¿Por qué? Lo explica muy bien la película. Creo que en el relato de la peli se ve claro, pues porque tenía algún tipo de analogía hecha, porque con su muerte, porque también sentía que tenía que dolerme si cantaba. ¿No? Contratos que uno hace en la infancia. Tengo un terapeuta muy lindo, Aleviño, que es muy especial. Que él habla de los contratos que hace uno en la infancia de manera inconsciente con la vida, con el mundo, con tus padres, ¿no? Y yo creo que de alguna manera firmé un contrato que tenía que ver con que yo no podía cantar ya nunca más en la vida porque esto me había pasado. Claro. Entonces, bueno, lo estoy deshaciendo. Sí, con ayuda también de otras terapeutas de voz. Porque hay quien ayuda a sacarte esa espina de la cima de la montaña, y como esto va de conexiones, de amigos y de familia, quiero invitar a una amiga queridísima que es familia y que es una de las 2 mujeres que, como tú dices en la dedicatoria de la película, te han enseñado a volver a amar el canto y la música. Una de ellas es nuestra querida Silvia Pérez Cruz, a la que mandamos un abrazo, y otra es mi casi hermana, Ángela Fourquet. ¿Cómo estás? De verdad. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Es que esta señora y yo somos... Hoy voy de Isabel Gemio, está claro. Pero para ti mismo también. Para mí mismo, claro, es que bueno, a ver, yo sabía que iba a entrar porque le he dicho a Ángela que entrase. Claro. ¡Qué bueno! Ay, no sabía que esta conexión, qué bueno. Sí, bueno, ella y yo somos casi como compañeros de piso. Cuéntanos cómo llegó Alba a tu vida y tú a la suya, Ángela. Pues mira, esto vino de la mano de Silvia, que es una persona muy querida por las dos. Silvia tenía un proyecto con Alba en el que Alba tenía que cantar y cuando estuvieron trabajando, lo que comentabais ahora, ¿no? Había esta demanda de esta sensación del canto asociado al dolor, asociado un poco a la pelea. Entonces Silvia me propuso que hiciéramos una sesión las 3 para ayudarle yo desde mi punto de vista, que es intentar buscar el placer a la hora de cantar poniendo el foco en el placer desde un punto de vista físico, desnudándolo todo un poco de todo lo que atraviesa el canto, las emociones, las paranoias, para poder cantar a gustico, que era un poquito nuestro plan. Entonces tuvimos una sesión en Barcelona hace unos añitos ya, y la verdad es que ahí empezamos un proceso súper bonito, Alba y yo, de trabajo, que ha sido para mí precioso y ha sido una maravilla acompañarla.
Y esa sesión fue catártica, ¿no? Nos han contado. Fue heavy. sí. Bueno, yo me sentía ahí como con 2 parteras, como con 2 comadronas de mi voz, pero todo lo contrario, no era empuja, todo lo contrario era suelta. ¿Sabes? Era con placer, con gusto, ¿no? Y sí que es verdad que en un momento muy inesperado, o sea, estaba siendo una clase muy ligera y en un momento muy inesperado toqué como con un lugar que había como luz en la voz, no sé cómo decirlo. No era nada espectacular desde fuera al oído, ¿no? Que no diríais, si lo hubieseis escuchado no diríais, wow, cómo ha cantado. No, era una cuestión de conexión que yo me quedé, bueno, no pudimos seguir. Yo tuve que pararme a llorar un rato con estas comadronas y ahí dijeron, vale, se puede, hay trabajo que hacer. Podemos seguir por ahí. Y Ángela, es que el nombre le va muy bien, Sí, porque lo es. es un ángel, sí. Sí, es un ángel guía, es un gurú, es una luz, es un faro de Occidente. Ángela, ¿y cómo conseguisteis esas 2 parteras que conectase con el placer? Porque es muy fácil decirlo, pero no será tan fácil hacerlo. Pues la cosa es que lo consiguió ella, lo que pasa es que sí que es verdad que le ofrecimos el espacio para poder soltar. Es que es un poco lo que decía Alba, parece todo como muy místico y lo es y no lo es trascendente y ligero a la vez. Pero su forma de cantar estaba muy asociado al empujar, al agarrar, al sostener y al apretar. Entonces, por una serie de ejercicios, de experiencias, desde un punto de vista de soltar, consiguió de repente tener espacio dentro y decir, hostia, que se puede cantar desde el no pelearme con mi garganta y el no pelearme con la vida. Creo un poco. Soltar lastre. Sí, y creo que un poco requiere algo que tiene que ver con atreverse a sentirse vulnerable. Total. Y mostrarse vulnerable. O sea, apartar la pared, ¿no? Como derrumbar lo que estás Que protegiendo ahí. que se te deje ver tu fragilidad. Que no es debilidad, es fragilidad. Claro. ¿Vosotros 2 también habéis visto como codirectores al grabar en todo este camino la transformación de la propia voz de Alba? Sí, cómo recupera su voz, ¿no? Sí. Hay una cosa muy bonita al día del concierto, que es que se viste con la ropa de Antonio. Y como se parecen tanto, eso da un poco de vértigo. Pero cuando se pone a cantar una canción de Antonio, no es con la voz de Antonio, es con su voz propia. Con un chorrazo de voz. A ver, Ángela, ¿tú dudarías de que Alba, bien acompañada por todos estos corazones, se atreviera a cantar con nosotros en el programa? Yo no lo dudaría. Pues ella está dudándolo muy fuerte y está como diciendo, no me hagas esto, Isabel Gemio. Encerrona fuerte. No tienes por qué hacerlo, No. porque nosotros lo vamos a hacer igual. Sí, da igual. ¿Cómo? O sea, que nosotros vamos a cantar igual. Tú te vale. puedes sumar si quieres, pero yo no quiero generar incomodidad ninguna. Vale. Hombre, es fuerte, es fuerte. Bueno, fragilidad. Sí, fragilidad real. Mira, calor. Calores, sudores. A ver, entrenadora que está sudando, que se me desmaya. Dile algo. Nada, que respire y que haga lo que quiera. Efectivamente. Muy bien. Bueno, a ver, nosotros tenemos aquí a muchos amigos, gente maravillosa como Ángela, que ha puesto flores en este jardín, pero también tenemos a Javier Vicente, por el que pido un aplauso, por favor. ¡Bravo! Que es el violinista que toca en nuestro nuevo podcast sobre el exilio español y el palestino, Nacional 2, La Ruta del Perdón, Exilio. pero es que se te da genial ser Isabel Gemio. Total. No, es que yo es no sé una cómo vocación va. frustrada. Es un plan B, ¿eh? Es un plan B. Déjate de politiqueo, de Total. movidas de esta. Vete Da a dar sorpresas. sorpresas. Totalmente. Y entonces tenemos una sorpresa para vosotros y para vosotras, porque hemos sacado la letra de No Dudaría, que es un himno que todo el mundo ha cantado, que todo el mundo conoce, y entonces lo vamos a distribuir por ahí entre el público. Por si alguien no se lo sabe. Y Javi, tú puedes, si quieres, Javi, ir haciendo una introducción, mientras yo voy pasando. Hay un violín, ya se habla en italiano. A ver, hay que darle vivaldismo a esto. Venga, repartimos las. Muy bien, muy bien. Cuánta sorpresa, por favor. Claro, favor. si estuviera aquí Silvia se empezaría a dirigir el coro. Sí, ¿vale? Silvia. O Ángela también. Y Ángela, ¿alguna indicación para nuestro coro?
Sí, vamos a hacer un poquito de frito, que esto a Alba le encanta también. Ah, sí, venga, vamos a hacer vamos, este frito. sonido. Enséñales tú, Alba. ¿Cómo es esto? Así sueltecito, con la tripa suelta. Muy bien, oye, suena muy Ya bien, está, ¿no? ya estáis Está preparadas, bien, Muy ¿no? bien. Ya estamos. Oye, pues ya estamos, preparados. Ángela, querida mía, muchísimas gracias por poner más flores para Antonio en este jardín y no dudaba yo en absoluto de que sacarías la espina de Alba. Un abrazo muy fuerte, querida mía. Un abrazo bonito. Un aplauso para ella, por Besos, favor. Ángela. Gracias, Ángela. Que no aparece en la película, pero aparecen los agradecimientos y en la dedicatoria. Sí. Bueno, ¿estamos preparados? Tú haces la introducción, ¿eh? Un, dos, tres. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. Está altísimo. Volver a reír. No te rías, no te rías. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría. No dudaría en volver a reír. Marina, ayúdanos, por Dios. Ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Y ahora es para tú. Para chururuturu, para chururuturu, para chururuturu, para chururuturu, para chururuturu, para chururuturu. Pues por esto podríamos ir haciendo la despedida ya, ¿no? Todo seguir. Yo creo que estás curadísima. Si pudiera sembrar Vamos, o sea, los campos que abrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría. Alba, Elena, Isaki, de verdad, qué placerazo teneros aquí y dejarme ser Isabel Gemio con Mira, Violeta. ha sido increíble, hemos descubierto un talento escondido total. Esto Una es lo que yo... conclusione, haznos una conclusión. Una conclusión. Sorpresa. Bueno, muchísima suerte que la vais a tener porque no... Que vayáis todos al cine a Sí, verla vayáis todos a partir del al cine, 28. efectivamente. Sí, ahí os esperamos. Y que ha sido de verdad un gusto teneros aquí y compartir este Lo momentazo. mismo digo, El yo gusto la es próxima nuestro. vez voy a Estas venir flores. acojonada. No, hombre, No, si porque eran ya todos, Sacar a mi profesora de primaria. seguro, claro. Puede pasar. Eso para el segundo capítulo. Están entrando Lolita, Rosario. Hostias. Ha habido un momento que pensaba también. Bueno. En fin. ¿Que cuánta flor en este jardín? Que si os ha gustado. Vale, ahora están más vivos que antes. Antes estaban medio muertos. Bueno, pues gracias a vosotros y a vosotras por poner flores en nuestro jardín. Sois la flor que queremos y necesitamos. Mañana seguimos poniendo, como cada día, flores para vosotros y para vosotras. En este programa. Hasta entonces, salud y república y que la radio. Y la música de Antonio. Eso es. ¡Os Eso se ha oído. ¡Os acompañe! ¡Os acompañe! Hoy ha venido a sufrir a sorpresa, Hoy ha- sorpresa, Alba Flores.